Capítulo 1. Una muerte en Heatherlake Manor. La tormenta había llegado desde la costa esa noche, barriendo los páramos como un espíritu inquieto. Las ventanas de Heatherlake Manor vibraban con el viento, y la casa, un austero monumento de finales de la época victoriana, parecía gemir en protesta. Sin embargo, dentro, el ambiente no era de miedo, sino de festividad. Lady Eugenia Whitcomb, viuda del difunto Lord Arthur Whitcomb, ofrecía su cena benéfica anual, un gran evento que reunía a los miembros más distinguidos de la alta sociedad de Hampshire. Candelabros de cristal brillaban sobre las mesas de roble pulido. Las risas resonaban en el salón de mármol y el aroma a lirios, su flor favorita, flotaba tenuemente en el aire. Pero bajo el tintineo de las copas y la conversación educada, había tensión. Era una tensión delicada e invisible, perceptible solo para quienes están en sintonía con las emociones humanas. El tipo de tensión que a menudo precede a la tragedia. A las 9:30, los invitados fueron llamados al salón para tomar brandy y conversar. Entre ellos estaban Sr. Reginald Mear, un coronel retirado con una voz potente y un rostro permanentemente enrojecido por la bebida. Señorita Clara Ashcroft, la joven compañera de Lady Whitcomb, tranquila, observadora, con ojos que se dirigían con demasiada frecuencia hacia su señora. Sr. Henry Latham, un abogado de éxito moderado pero de gran ambición, conocido por administrar el patrimonio de Whitcomb. Señora Lydia Chalmers, un novelista de cierta reputación, que observaba a todos con la curiosidad distante de quien siempre toma notas mentales. Dr. Bernard Lake, el médico de familia, que llevaba la preocupación como una segunda piel. Y por último, el capitán Oliver Dean, el sobrino de Lady Whitcomb, guapo, encantador y agobiado por deudas de las que se negaba a hablar. A las 10, la tormenta había arreciado. Un relámpago rebotó contra los altos ventanales, iluminando brevemente el majestuoso retrato del difunto Lord Whitcomb, un hombre de expresión severa y mirada fría. Momentos después, las luces parpadearon 1, 2 veces y se apagaron. Se oyó una exclamación colectiva, seguida de la risa nerviosa de los invitados, poco acostumbrados a la oscuridad. Un sirviente se apresuró a traer velas. Entonces, un grito. Llegó desde arriba, agudo y repentino, cortando la charla como un cuchillo. Cuando volvió la luz, la señorita Ashcroft estaba al pie de la gran escalera, pálida y temblorosa. «Lady Whitcomb está muerta». Los invitados corrieron al rellano superior. Lady Whitcomb yacía despatarrada junto a su escritorio, con una mano agarrándose el pecho y los ojos abiertos de par en par por el terror. El médico se arrodilló a su lado, le tomó el pulso y levantó la vista con gravedad. «Se ha ido», dijo en voz baja. «Un infarto, quizá, aunque...» Frunció el ceño mientras examinaba un pequeño sobre roto sobre el escritorio. Estaba dirigido a Lady Whitcomb, con letra firme y masculina, pero habían extraído su contenido. Solo quedaba un leve rastro de lacre, donde antes se había roto un sello. Afuera, el trueno volvió a retumbar, y mientras los invitados permanecían congelados bajo la tenue luz de las velas, nadie notó el leve rastro de polvo removido cerca del escritorio, ni el pequeño cuadrado de piso que había sido levantado ligeramente, como si algo hubiera sido escondido debajo y reemplazado rápidamente. El primer rumor del escándalo se extendió por Heatherlake Manor antes de la medianoche. Por la mañana, los periódicos lo anunciarían, el asunto de Heatherlake. Pero antes de que terminara el día, llegaba un telegrama de Londres con un nombre familiar. El señor Hércules Poirot está de camino. Capítulo 2. Poirot llega a Heatherley. La mañana siguiente amaneció gris y desganada, como si la tormenta le hubiera quitado incluso el ánimo al sol. Los extensos jardines de Heatherley yacían empapados y silenciosos. Los senderos de grava aún relucían por la lluvia. Los sirvientes se movían en voz baja. Las cortinas estaban medio corridas, y la gran casa, antaño tan llena de risas, se había convertido en un mausoleo de susurros. A las 11 en punto, un automóvil negro apareció en el largo camino de entrada a la mansión. De él descendió un hombre pequeño e impecablemente vestido, con un bombín colocado en un ángulo preciso, un bastón en una mano y una maleta en la otra. Su bigote era magnífico, simétrico, delineado y perfectamente depilado. Hércules Poirot se detuvo en la entrada, observando el edificio con una expresión de leve desaprobación. «Dios mío», murmuró para sí, «tan grande, tan ventoso, tan inglés».
Es un milagro que los huesos no se revuelvan por completo. Fue recibido en la puerta por Inspector Giles, un oficial corpulento y afable de la policía local, cuyo sentido del orden era mucho menos meticuloso que el de Poirot. «Ah, señor Poirot», dijo con una sonrisa de alivio. «Un honor, señor. No esperaba que Londres enviara a sus mejores amigos por un simple infarto». Poirot arqueó una ceja. «¿Un paro cardíaco, dice? Y aún así, llama a Hércules Poirot. Mi querido inspector, eso ya es de lo más curioso». Giles se aclaró la garganta, un poco avergonzado. «Bueno, señor, para ser franco, hubo ciertas rarezas. El doctor, Ley, no está convencido de que fuera natural. Dijo que gozaba de excelente salud. Y luego está el asunto de la carta». «Ah, la carta», dijo Poirot con los ojos brillantes. «Me han dicho que la encontraron sobre su escritorio. Vacía, ¿no?» «Exactamente. El sello está roto. Falta el contenido. Nadie admite haberlo visto antes de morir». «Entonces debemos encontrar quién lo vio», dijo Poirot en voz baja. «Y comenzaremos como siempre con la psicología. Hay que poner en marcha las pequeñas células grises». Dentro la atmósfera estaba cargada de inquietud. Se había pedido a los invitados que permanecieran para ser interrogados, así que se reunieron de nuevo en el salón, donde la noche anterior había terminado en estado de shock. Al entrar Poirot, cesó toda conversación. Su presencia imponía silencio, no por autoridad, sino por la serena seguridad de quien ya sabe más de lo que aparenta. «Señoras y señores», comenzó haciendo una ligera reverencia, «soy Hércules Poirot. Entiendo que las circunstancias de la muerte de Lady Whitcomb han causado mucha angustia. Es mi deber asegurarme de que la verdad, ¿cómo se dice en inglés?, salga a la luz». Se oyó un murmullo de asentimiento, aunque la tensión era palpable. Poirot se sentó cerca de la chimenea, indicándole al inspector Giles que se colocara a su lado con su cuaderno listo. «Comencemos», dijo Poirot secamente. «Quizás empecemos con señora Chalmers, la dama de la literatura». La señora Lydia Chalmers dio un paso al frente. Una mujer alta, de unos 40 años, con mirada penetrante y un ingenio aún más agudo, parecía serena, aunque sus manos retorcían un pañuelo casi inconscientemente. «Llegué ayer por la tarde», empezó. «Lady Whitcomb estaba tan encantadora como siempre. Cortés pero distraída. Cenamos a las 8 y después nos reunimos para tomar un brandy. La tormenta apagó las luces sobre las 10. Luego... bueno, ya saben el resto». «¿Notaste algo inusual antes de que se cortara la electricidad?», preguntó Poirot. Chalmers dudó. Solo que la señorita Ashcroft parecía agitada. Miraba fijamente a Lady Whitcomb, como si quisiera decir algo pero perdiera el control. Poirot asintió lentamente. «Merci, madame. Es usted observadora, me parece. Ve mucho y dice poco. Es una combinación rara». Sus labios se curvaron levemente. Un gesto necesario para un novelista. Luego vino Capitán Oliver Dean, su encanto se desvaneció. «Mi tía estaba de buen humor», dijo, aunque su voz carecía de convicción. «Hablamos brevemente antes de cenar. Insinuó algún asunto importante que quería comentar conmigo más tarde, pero nunca tuvo la oportunidad». «¿Qué clase de asunto?», me preguntó Poirot con delicadeza. El capitán apartó la mirada. «No lo dijo. Pero si quieres saberlo, mi tía administraba mis finanzas. Desaprobó mis decisiones. Sospecho que fue otro sermón». «O quizás», dijo Poirot en voz baja, «una promesa de ayuda». Dean parpadeó. «¿Qué quieres decir?». Poirot se limitó a sonreír. «Ya veremos, mon capitaine, ya veremos». Luego vino Dr. Bernard Lake, el médico. Su rostro palidecía por el insomnio y jugueteaba con sus gafas. «Me llamaron en cuanto oí el grito», dijo. «Lady Whitcomb ya se había ido. No tenía pulso ni respiración. Sospeché que se trataba de una insuficiencia cardíaca, pero al examinarla más tarde no encontré ninguna causa inmediata». «¿Quieres decir que no hay señales de veneno o violencia?», preguntó Giles. «Ninguna visible. Pero su expresión me preocupó. Miedo, quizá conmoción. Y la carta, claro. Le aconsejé al señor Latham que llamara a Scotland Yard». Poirot se tocó la barbilla. «Sí, la carta es el fantasma del festín. Debemos darle forma, debemos darle voz». Henry Latham el siguiente fue el abogado. Un hombre preciso, de cabello ralo y semblante tranquilo, casi demasiado tranquilo. «Lady Whitcomb había considerado recientemente revisar su testamento», dijo. «Tenía dudas sobre ciertos beneficiarios». Poirot se inclinó hacia adelante. «¿Quiere decir que pretendía desheredar a alguien?». Latham dudó. «Es posible,
pero no dio nombres, solo que quería arreglar las cosas. ¿Te mostró la carta misteriosa? No, pero parecía preocupada después de recibirlo. Recuerdo que fue directamente a su estudio. Ah, dijo Poirot en voz baja. Directamente a su estudio, donde murió menos de una hora después. Por fin llegó señorita Clara Ashcroft. Las manos de la joven temblaban al acercarse. La encontré, dijo, con una voz apenas susurrante. Me pidió que le trajera su chal. Cuando regresé, estaba allí tendida. El tono de Poirot se suavizó. Era usted muy cercano a Lady Whitcomb, ¿verdad? Sí, me trató con cariño, casi como a una hija. Los ojos de Clara brillaron. Confiaba en mí. Y sin embargo, dijo Poirot con suavidad, anoche le tenías miedo. La chica pareció sobresaltada. ¿Qué? No, yo... Madame Chalmers la observó. Continuó con calma. Su agitación, su vacilación. ¿Por qué? Señorita Ashcroft, ¿estaba usted tan angustiada? Los labios de Clara se separaron y luego se cerraron. Bajó la mirada al suelo. No puedo decirlo. Muy bien, dijo Poirot en voz baja. Por ahora. Al concluir las entrevistas, Poirot se levantó. Inspector Giles, gracias, pero ahora examinaré el estudio. Hay cosas que dicen más que 1000 palabras. Juntos, entraron en la habitación en penumbra donde había muerto Lady Whitcomb. Un tenue aroma a perfume flotaba en el aire. Sobre el escritorio yacían su juego de escritura, el sobre roto y un papel secante aún húmedo de tinta. Poirot se inclinó, entrecerrando los ojos. Atención, inspector. El borde roto del sobre está irregular, como si se hubiera abierto con prisa. Y vea aquí, en el suelo, un rastro de polvo cerca del rodapié. Se arrodilló pasando la punta de un dedo por la junta del suelo. Se levantó ligeramente. ¡Ah! Las tablas. Una se ha movido hace poco. ¿Crees que hay algo escondido ahí?, preguntó Giles con emoción en su voz. Poirot sonrió levemente. Quizás, amigo. Pero no lo abriremos todavía. Las tablas del suelo guardan sus secretos por ahora. No hay que apresurarse a revelar la verdad. Solo se revela cuando está lista. Se enderezó, sacudiéndose el polvo imaginario de la manga. Verá, inspector, hay orden en todo, incluso en el crimen. Alguien aquí ha alterado ese orden, y eso, para Hércules Poirot, es el principio del fin. Afuera, la lluvia volvió a caer, suave y persistente. Dentro de la mansión Heatherley, los primeros hilos del engaño habían empezado a desenredarse. Pero debajo de las tablas pulidas del suelo, el secreto aguardaba, paciente, silencioso y mortal. Capítulo 3. Sombras y secretos. La mansión Heatherlake no estaba construida para el silencio, pero el silencio la había reclamado. Los pasillos que antes resonaban con las conversaciones, ahora parecían escuchar. Poirot, tras completar su primera inspección del estudio de Lady Whitcomb, solicitó que ninguno de los invitados se marchara hasta que él los declarara libres, petición que fue recibida con silenciosa protesta y resignada obediencia. Al mediodía, las nubes se habían espesado de nuevo y la lluvia caía por las ventanas como lágrimas. Poirot estaba sentado en la salita, con una delicada taza de porcelana delante, su pequeño cuerpo pulcramente sereno. No leía ni escribía, simplemente... Pensamiento el inspector Giles entró. Sus botas chirriaron ligeramente sobre el suelo pulido. «Lleva media hora sentado ahí, señor», dijo Giles cruzándose de brazos. «No sé si es brillantez o aburrimiento». Poirot sonrió levemente. «Es reflexión, amigo mío. El orden de los hechos debe estar ordenado, como los muebles en una habitación ordenada. Ustedes, detectives ingleses, se apresuran a sacar conclusiones incluso antes de colocar las sillas, ¿eh?» Giles rió entre dientes. «Quizás. Pero dime, ¿qué han deducido hasta ahora tus neuronas?» Poirot se dio un ligero golpe en la sien. «Que este asunto es no del corazón, sino de la mente. La muerte de Lady Whitcomb no es el caos de la pasión, sino la precisión de la intención. Alguien, mi querido Giles, la planeó con esmero». El inspector frunció el ceño. «¿Pero cómo, señor? El médico dijo que no había señales de veneno ni violencia». «Exactamente», dijo Poirot. Y sin embargo, la expresión de Lady Whitcomb denotaba miedo. No es un detalle menor. El miedo requiere una causa. Dio un sorbo a su té con delicadeza. Ahora, recordemos, recibió una carta urgente, quizás inquietante, y en menos de una hora murió. No es casualidad, es un plan.
Cuando Giles fue a ver a los sirvientes, Poirot llamó señorita Ashcroft una vez más. Entró vacilante, con los ojos enrojecidos. «Señorita», empezó Poirot con suavidad, «sé que es muy doloroso hablar de los muertos. Sin embargo, hay cosas que debemos entender. Era muy cercana a Lady Whitcomb. ¿Dijo que ella confiaba en usted?» «Sí», dijo Clara en voz baja. «Yo me encargaba de su correspondencia, de sus horarios, a veces incluso de sus finanzas cuando se cansaba. A menudo se sinceraba conmigo». «Ah, muy bien. Entonces quizás sepas. ¿Esperaba una visita o quizás recibió un mensaje de alguno de los invitados antes de la cena?» Clara dudó. «Yo vi llegar la carta esa tarde. El sobre no. Tenía matasellos. Debió de haber sido entregado en mano». Se puso pálida al ver la letra. «¿Recuerdas la letra?» Fue audaz, fuerte, casi agresivo. No dijo de quién era, solo que necesitaba pensar. Después se encerró en su estudio. La mirada de Poirot se agudizó ligeramente. «¿Dice que se encerró? ¿Y sin embargo la puerta estaba abierta cuando la encontró?» «Sí, entreabierta. Supuse que la había dejado así». Poirot asintió. «Muy bien. Y anoche me dijo que no podía explicar por qué estaba ansiosa antes de cenar. Quizás ahora, mademoiselle, poder...» Sus dedos se retorcieron nerviosamente. Escuché una conversación entre el capitán Dean y el señor Latham. Estaban discutiendo en la biblioteca. ¿Sobre el dinero?» Clara sintió sorprendida. «Sí. ¿Cómo lo supiste?» Poirot sonrió. «Porque en Inglaterra, cuando los hombres discuten en voz baja, casi siempre es por dinero o por una mujer». Continúe. Se detuvieron al verme. El capitán Dean comentó algo sobre que lo habían cortado el paso, y el señor Latham respondió que la carta lo cambió todo. Luego se fueron en direcciones opuestas. Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, otra vez la carta. Parece tener muchos admiradores». Despidió a Clara con gentileza, agradeciéndole con discreta cortesía. Cuando ella se fue, se sentó un buen rato, contemplando el jardín mojado por la lluvia. «Una carta que mata, un estudio que oculta», murmuró. «Y bajo el suelo. ¿Qué secreto acecha allí?, me pregunto». Al caer la tarde, Poirot decidió realizar una inspección más exhaustiva de los aposentos privados de Lady Whitcomb. Le pidió al ama de llaves, señora Weatherby, para acompañarlo, una mujer de comportamiento severo y propiedad inquebrantable. Lady Whitcomb era una mujer de costumbres, observó Poirot al entrar en el dormitorio. «Dígame, Madame Weatherby, ¿estaba contenta estas últimas semanas?» «Tenía sus cambios de humor», admitió el ama de llaves. Desde la muerte de Lord Whitcomb se sentía sola, pero últimamente se había vuelto más resuelta, como una mujer que decide algo. Poirot se volvió hacia el tocador. Todo estaba ordenado con precisión militar, las botellas alineadas, los cepillos impecables. Pero un cajón estaba entreabierto. Lo abrió con cuidado. Dentro había una colección de cartas, todas atadas con una cinta azul descolorida. Encima había una nota, sin firmar, pero escrita con la misma letra audaz que Clara había descrito. Poirot leyó en voz alta y suavemente. «No puedes enterrar el pasado para siempre, Eugenia. La verdad se abrirá paso entre las grietas». Levantó la carta, observando la tinta pensativo. «El pasado siempre vuelve, ¿no? Como un huésped inesperado». La señora Weatherby se santiguó. «Quemó muchos de sus papeles viejos, ¿sabe? Los de su marido. Dijo que era mejor olvidarlos». «Su marido», reflexionó Poirot. «Dígame, ¿fue feliz el matrimonio?» Los labios del ama de llaves se tensaron. Lord Whitcomb era exigente, frío. Le dejó poco afecto, pero muchas reglas. En efecto, Poirot dobló la nota con cuidado. «Y las reglas, señora Weatherby, a menudo se rompen, con consecuencias». Esa noche, mientras la casa se preparaba para una cena discreta, Poirot dio un paseo solitario por los pasillos. La lluvia había cesado, dejando atrás el silencio de la tierra empapada y los truenos lejanos. Desde una de las habitaciones de invitados oyó voces alzadas. El capitán Dean de nuevo discutiendo con Henry Latham. «No puedes dejarme al margen, Latham», ya siseó Dean. «Si ha cambiado el testamento, tengo derecho a saberlo». «Te lo digo ahí, no hubo cambios», respondió Latham con aspereza. «El borrador nunca se firmó». Poirot se detuvo fuera de la puerta sin ser visto. La voz de Dean se hizo más baja, tensa por la frustración. «¿Quieres decir que ella...?» Quiso decir para firmarlo, pero algo la detuvo. Algo, o alguien. Poirot se alejó, silencioso como un gato, con los ojos encendidos por la curiosidad. De vuelta en el estudio,
Examinó el suelo una vez más. La ligera holgura de la tabla le intrigó. Con la punta de su bastón, presionó suavemente hasta que la madera crujió levemente. Debajo se reveló la oscura boca de una pequeña cavidad. Se acercó, pero no retiró la tabla todavía. En cambio, sonrió levemente y murmuró para sí: «No, todavía no. Abrirlo ahora sería como comer el postre antes de la comida. Primero hay que saborear el curso de la locura humana». Colocó el tablero con cuidado, alineándolo con la precisión de un artesano. Al girarse, el inspector Giles estaba en la puerta con un telegrama en la mano. «Para usted, señor. Acabo de llegar de Londres». Poirot lo desdobló y leyó en silencio. Luego asintió. «Ah, así que está confirmado». «¿Qué es, señor?» Poirot levantó la vista. Que el difunto esposo de Lady Whitcomb no solo era rico, sino también, ¿cómo decirlo?, un hombre de secretos. Cierta transacción, hace años, involucraba a un tal señor Adrian Carfax, un nombre que ahora aparece en nuestro rompecabezas. «¿Quién es Carfax?», preguntó Giles. La expresión de Poirot se volvió distante. «Un financiero, al que se creía muerto hace tiempo. Sus negocios arruinaron a varias familias, incluyendo, sospecho, a los Whitcomb. Si un fantasma escribió esa carta, amigo mío, entonces estamos ante un fantasma que aún sostiene una pluma». La noche cayó de nuevo sobre la mansión Heatherley. Las velas titilaban, las sombras se alargaban, y cada uno de los invitados se retiró a sus habitaciones con la inquietante certeza de que el detective vio más de lo que dijo. En el silencio del estudio, Poirot se detuvo un momento más. Se quedó de pie ante el escritorio donde Lady Whitcomb había exhalado su último suspiro, contemplando la carta, el sobre vacío y la leve marca en el papel secante donde una vez reposaban sus últimas palabras. Susurró suavemente en francés: «Orden y verdad. Se esconden, pero solo por un rato». Entonces, girándose bruscamente, apagó la lámpara. La oscuridad se tragó la habitación por completo, salvo por un leve crujido bajo las tablas del suelo, como si algo o alguien aún se moviera debajo. Capítulo 4. La carta y la mentira. La mañana siguiente no trajo ningún consuelo a la mansión Heatherley. El aire parecía estar cargado de secretos. El desayuno se sirvió en silencio. Los invitados, pálidos y tensos, evitaban las miradas, mientras los sirvientes se movían con la mirada baja. Solo Poirot parecía tranquilo, sentado junto a la ventana con su café, con el bigote inmaculado a pesar de la penumbra. El inspector Giles entró con aspecto acosado. «Buenos días, señor Poirot. He recibido noticias del forense. Ya se han recibido las conclusiones preliminares». Poirot levantó la vista con leve curiosidad. «Ah, sí. ¿Y qué deduce su buen forense? No hay señales de cardiopatía. No se detectaron toxinas, al menos ninguna de las comunes. Pero sí notó algo extraño. Las uñas del difunto tenían un ligero tinte azulado. Los ojos de Poirot brillaron. «Un leve rastro de azul», dice. «Muy interesante. Es sutil, delicado, pero significativo. Algunos venenos no dejan huella, salvo un susurro de color». «¿Te refieres al cianuro?», preguntó Giles. «No, el cianuro grita, no susurra. Debemos pensar en algo más suave. Algo que mate sin espectáculo». Poirot se levantó. «Veamos el estudio una vez más. Quiero volver a ver lo que no esté ahí». El estudio estaba tal como lo habían dejado. Tranquilo, ordenado y, sin embargo, ligeramente opresivo. Poirot se acercó al escritorio. «Observe, mon ami», le dijo a Giles. «Aquí tenemos tinta, papel, el sobre roto. Sin embargo, falta un pequeño objeto, el bolígrafo». Giles frunció el ceño. «¿Un bolígrafo?» «Sí. Lady Whitcomb siempre usaba la misma pluma estilográfica, una fina pieza de oro y esmalte. Mira aquí en el secante. El dibujo de la tinta, la forma en que escribe los bucles de sus letras. ¡Qué peculiar! ¿Pero dónde está la pluma ahora?» El inspector miró a su alrededor con impotencia. Podrían haberlo movido cuando encontraron el cuerpo. «Podría haberlo hecho», murmuró Poirot, «o podrían haberlo tomado». Abrió los cajones uno por uno, ordenados, demasiado ordenados, y no encontró nada. Luego, agazapado junto a la chimenea, examinó las cenizas en la rejilla. Allí, apenas visible entre la grisura, había un pequeño trozo de papel carbonizado. Poirot lo recogió con delicadeza con sus pinzas. Dijo en voz baja. «Los restos de otra carta, quizá. Solo quedan unas pocas palabras». Sopló suavemente sobre el papel, leyendo los fragmentos en voz alta. «No puedo perdonar», debajo del suelo. Intercambió una mirada con Giles.
Ah, el suelo otra vez. Vuelve a nosotros como un eco. Amigo mío, es hora de que hablemos una vez más con los invitados. Alguien entre ellos sabe qué hay debajo. Se reunieron a regañadientes en el salón. Poirot estaba de pie ante ellos, pequeño y sereno, con sus ojos verde grisáceos saltando de un rostro a otro. Señoras, señores, comenzó con suavidad. Lamento interrumpir su desayuno con asuntos tan desagradables. Sin embargo, la muerte de Lady Whitcomb se vuelve cada vez más compleja. No fue natural, de eso estoy seguro. La señorita Ashcroft soltó un grito débil. La señora Chalmers murmuró algo sobre el escándalo. El capitán Dean, con los brazos cruzados, miraba desafiante al suelo. La mirada de Poirot se posó en Henry Latham. Señor Latham, usted es el abogado de la señora, ¿verdad? Ayer me dijo que se discutió una modificación de su testamento, pero no se completó. ¿Es posible que esta misteriosa carta esté relacionada con ese asunto? Latham se ajustó las gafas. Supongo que sí, pero no entiendo por qué lo mantendría en secreto. Quizás, dijo Poirot con suavidad, porque lo escribió alguien a quien temía o compadecía. Dígame, señor, ¿cuándo vio con vida por última vez a Lady Whitcomb? Después de cenar, sobre las 8:30. Me preguntó si podía volver a Londres con unos documentos legales. Lo rechacé. Pensaba quedarme a pasar la noche. Y durante esa conversación, continuó Poirot, parecía ansiosa, distraída. Sí, dijo Latham lentamente, pero pensé que era la tormenta. Poirot inclinó la cabeza. La tormenta sí, preocupa a muchos, pero creo que su inquietud tenía otra causa, algo enterrado, tanto en sentido figurado como literal. Después del interrogatorio, Poirot solicitó hablar en privado con señora Chalmers. La novelista lo encontró en el invernadero, donde los cristales aún goteaban por la lluvia. Su expresión era de curiosidad más que de miedo. Señora Chalmers, dijo Poirot en voz baja, usted ve mucho y escucha con atención. Me dijo que la señorita Ashcroft estaba inquieta anoche. Dígame, ¿qué hay del capitán Dean? ¿También parecía preocupado? Sonrió levemente. El capitán Dean siempre parece preocupado, señor Poirot. Bebe para disimularlo, pero la preocupación está ahí. Lo he observado a menudo. Le tiemblan las manos cuando cree que nadie se da cuenta. Sí, sí. ¿Y qué hay de Lady Whitcomb? ¿Había afecto entre ellas? ¿Cariño? Chalmers rió discretamente. Para nada. Dependía de ella para el dinero, nada más. Me atrevería a decir que se había cansado de rescatarlo. Poirot asintió. Y sin embargo, solo se rescata a quienes no se atreve a condenar. Quizás ella quería ayudarlo, quizás no. Ya veremos. Antes de que pudiera continuar, se produjo un alboroto en el salón, gritos y el sonido de botas sobre la madera. Poirot y Chalmers salieron corriendo y encontraron al inspector Giles sujetando al capitán Dean furioso. «¡Ya me harté!» gritó Dean. «No, tienes derecho a tenernos prisioneros aquí». Poirot levantó una mano. «Pero, señor capitán, esto no es una prisión, sino un simple refugio temporal para la verdad». «¿Verdad?», espetó Dean. «¿Qué verdad? Que mi tía era una vieja manipuladora que disfrutaba jugando a ser Dios con la vida de los demás». La sala quedó en silencio. Poirot entrecerró los ojos ligeramente. «Ah, ahora llegamos a la pasión. Siempre son los iracundos los que hablan con más sinceridad». Dean se sonrojó. «No la maté, si es eso lo que insinúas». La voz de Poirot permaneció serena. «No insinúo nada, señor. Solo observo que está muy seguro de no haberlo hecho, incluso antes de que le hiciera la pregunta». Eso lo silenció. Poirot se volvió hacia Giles. «Deje en paz al capitán Dean, por ahora. La ira no es más que humo. Oculta el fuego que hay debajo». Más tarde ese día, Poirot solicitó la ayuda del mayordomo Harris para levantar la tabla suelta del suelo del estudio. «Con cuidado, por favor», ordenó. «No debemos tocar nada más de lo necesario». Con un crujido de madera vieja, el tablero se desprendió. Debajo había una pequeña caja de hojalata, con la tapa deslustrada pero intacta. Poirot la tomó y la depositó con cuidado sobre el escritorio. Dentro había papeles, escrituras antiguas, recibos y, al pie, un documento doblado con el sello de Lord Whitcomb. Poirot lo desdobló con los dedos enguantados. Fue una confesión, una declaración escrita, fechada 15 años antes. Poirot leyó en voz alta lentamente. «Yo, Arthur Whitcomb, admito que la inversión realizada en el esquema Carfax fue fraudulenta. Se desviaron fondos a cuentas privadas a mi nombre,
En caso de que se descubran, todas las pruebas se mantendrán ocultas en el patrimonio hasta mi fallecimiento. Poirot arqueó las cejas. Listo. El fantasma de Adrian Carfax toma forma, Gill silbó. ¿Así que el difunto Lord Whitcomb era un estafador? El tono de Poirot se tornó pensativo. Un estafador, quizá, pero más importante aún, un hombre que temía ser descubierto. Lady Whitcomb, al descubrir este secreto, pudo haber tenido la intención de enmendar su error, y alguien aquí lo sabía. Cerró la caja con cuidado. Este, amigo mío, es el motivo. ¿Pero quién de nuestros invitados conocía esta vergüenza oculta? Esa noche, Poirot cenó solo, reflexionando a la luz de las velas. La casa se había vuelto más silenciosa, pero la tensión vibraba bajo la calma como una cuerda demasiado tensa. Había reunido los fragmentos, la carta, la confesión, el miedo, pero el hilo conductor seguía siendo esquivo. Miró hacia la ventana, donde volvían a acumularse los nubarrones. «Paciencia», susurró. «Aún no es hora de la revelación. Primero, debemos permitir que los culpables crean que están a salvo». En el pasillo, una sombra se movió silenciosamente junto a la puerta. La mirada penetrante de Poirot se dirigió hacia arriba, aunque no emitió ningún sonido. Sonrió levemente. «Sí», murmuró, casi para sí mismo. «Camina con cuidado, mon ami. Pronto tus pasos te traicionarán». Afuera, volvió a retumbar un trueno, bajo y lejano. Dentro, el pequeño detective belga permanecía inmóvil, escuchando el latido de una casa construida sobre mentiras. Capítulo 5. El patrón oculto. Durante los 2 días siguientes, la casa de Highbury Hall bullía bajo una apariencia de civilidad. La investigación forense se había pospuesto a la espera de nuevas investigaciones. El personal se movía como fantasmas por los pasillos, y la familia se reunía únicamente para las comidas, reuniones incómodas y silenciosas, interrumpidas por las manos temblorosas de Lady Ravenswood y la mirada serena e impasible de Poirot. Poirot había permanecido la mayor parte del tiempo en la biblioteca, donde aún persistía el tenue aroma a humo de cigarro y cuero viejo. Allí había reunido sus notas, cada página llena de una caligrafía pulcra y simétrica. Hastings, siempre su fiel compañero, lo observaba desde un sillón cercano, intrigado por la quietud del detective. «Lleva casi 20 minutos mirando esa misma página, Poirot», comentó finalmente Hastings. «Cualquiera podría pensar que intenta sacar al culpable de la nada». Poirot no levantó la vista. «No, mon ami, te escucho». «¿Escuchando?» «Sí, al silencio de esta casa. Es sumamente revelador». Hastings frunció el ceño. «Vaya, eso es bastante críptico, viejo». Poirot juntó las manos. «Los ingleses, Hastings, son muy cuidadosos con sus silencios. En Bélgica, cuando hay un gêne, una incomodidad, hablamos para aliviarla. Aquí la disimulan con una conversación educada, o sin ninguna. En esta casa hay muchos silencios, pero uno, sobre todo uno, resuena demasiado fuerte». Antes de que Hastings pudiera preguntar más, llamaron a la puerta. El mayordomo, Graves, entró con una bandeja de plata con 2 cartas. «Mensajes para usted, señor Poirot». Ambos entregados en mano. Poirot los aceptó y examinó cada sobre. Uno llevaba el sello de la policía local, el otro, sencillo y sin marcas. Abrió el primero, una notificación oficial del inspector Marsh que confirmaba que la investigación no había arrojado resultados concluyentes, ni había habido entrada forzada. Abrió el segundo con más cuidado. Dentro había una sola hoja de papel, en la que solo se habían escrito unas pocas palabras. Él no estaba destinado a morir. No había ninguna firma. Poirot arqueó ligeramente la ceja. «Muy interesante», murmuró. Hastings se inclinó hacia adelante. «¿Una confesión?» «No exactamente, amigo. Es el grito de una conciencia, un mensaje de culpa, sí, pero no del asesino. Esto lo escribe alguien que teme lo que ha causado, pero no lo que ha hecho». «¿Alguien que se siente responsable pero no es culpable?», preguntó Hastings en voz alta. «Exactamente». Poirot se levantó de repente. «Vamos, Hastings, tomemos un poco de aire. Una casa revela sus secretos a través de su gente, pero su gente revela los suyos en movimiento». Encontraron a Lady Ravenswood caminando por el perímetro del jardín de rosas, con su velo negro ondeando levemente al viento. Ahora parecía más pequeña, disminuida por la pérdida. Sin embargo, había algo en sus ojos, una consciencia, un cálculo, que sugería que su dolor no era involuntario. «Ah, señora», saludó Poirot con suavidad.
Le pido disculpas por la intrusión. El jardín es precioso incluso en la tristeza. Sonrió levemente. Este jardín era el orgullo de Arthur. Pasaba horas aquí, aunque sospecho que era más por la soledad que por la horticultura. La soledad puede ser una amiga o un escudo, dijo Poirot. Me pregunto si Sir Arthur la buscó como una u otra razón. Sus labios temblaban. Estaba inquieto. Después de su accidente en el extranjero, nunca volvió a ser el mismo. Se despertaba por la noche dando vueltas. A veces hablaba de sueños extraños, de pasos en el suelo, de voces que lo llamaban. La mirada de Poirot se agudizó. «Pasos», dice. Sí, lo descarté como restos de dolor o quizás nervios, pero después de su muerte, vaciló. «Monsieur Poirot, debo preguntarle algo directamente. ¿Cree en lo sobrenatural?» «Lo sobrenatural, señora», dijo Poirot con una leve sonrisa. «No es más que lo natural, incomprendido. ¿Fantasmas? No. ¿Secretos? Siempre». Ella se dio la vuelta, visiblemente inquieta. «Entonces encontrará muchos fantasmas aquí, señor Poirot, aunque no crea en ellos». Esa misma tarde, Poirot y Hastings recorrieron el ala de servicio. El ambiente era denso y el aire olía ligeramente a betún y jabón. Encontraron a Clara, la joven criada, doblando la ropa blanca en el estrecho pasillo. Se sobresaltó al ver que se acercaban. «Señor Poirot», dijo rápidamente, he hecho lo que me pidió. He estado atenta». «Muy bien, mademoiselle», dijo Poirot amablemente. «¿Y qué han oído esos oídos?», se mordió el labio. «Se comenta entre el personal sobre el estudio de Sir Arthur, que antes de morir mandó reparar el suelo». «¿El suelo?», repitió Hastings. «Sí, señor. Dijo que se estaba deformando por la humedad. Pero el señor Larkin, el manitas, dijo que no veía nada malo. Sir Arthur insistió en la reparación, pero al día siguiente cambió de opinión». Poirot asintió lentamente. «Fascinante. Dime, Clara, ¿quién más sabía de estas reparaciones?» «Solo Lady Ravenswood y el señor Larkin, supongo». «Ah, y el señor Henry». Oyó la discusión entre ellos. Poirot intercambió una mirada con Hastings. «Merci, mademoiselle. Ha sido de gran ayuda». Cuando se marcharon, Hastings susurró. «Las tablas del suelo, Poirot. El título de este caso, la carta. Seguro que está relacionado». Poirot se dio un golpecito en la sien. «Paciencia, Hastings. La verdad, como una semilla, debe crecer. No se puede desenterrarla antes de que florezca». Esa noche, Poirot solicitó volver a ver el estudio. La familia se mostró reticente, pero Lady Ravenswood finalmente accedió. El detective se arrodilló sobre la alfombra, pasando los dedos por la base del escritorio. Luego, con una pequeña lupa, inspeccionó los bordes de las tablas del suelo. Hastings observó desconcertado. «No creerás en serio que hay algo ahí abajo, ¿verdad?» Poirot sonrió levemente. «Mi querido Hastings, siempre hay algo bajo el suelo, ya sea polvo, un secreto o el peso de la culpa». Golpeó suavemente una sección del suelo. Produjo un sonido más sordo que el resto. «¡Ja! ¿Oyes eso?» Hastings se agachó. «Suena hueco». «En efecto. Pero fíjense, las tablas están clavadas desde abajo. Alguien quería que parecieran intactas». Poirot se puso de pie. «No voy a fisgonear más, todavía no. Que quienes enterraron su secreto crean que aún está a salvo». Miró hacia la ventana, donde el crepúsculo se había posado sobre la finca. «Esta noche, Hastings, cenamos con fantasmas». Durante la cena, la familia se reunió de nuevo. Lady Ravenswood, su hija Evelyn y Henry, el hijo pensativo. La presencia de Poirot pareció aumentar la tensión. La conversación se volvió tensa hasta que Evelyn, con su franqueza juvenil, la interrumpió. «Señor Poirot», dijo, «debe decirnos, ¿cree que mi padre fue asesinado?» «Señorita Evelyn», respondió Poirot con suavidad, «creo que su padre ayudó, aunque quizá no de la manera que imaginas». El tenedor de Lady Ravenswood cayó suavemente sobre su plato. ¿Ayudó? Poirot inclinó la cabeza. Era un hombre acosado por el miedo, por la culpa, por algo sin resolver. Y cuando un hombre no puede afrontar su conciencia, el mundo que lo rodea conspira para terminar lo que él no puede. Henry se inclinó hacia adelante. «Eso suena a filosofía, no a trabajo policial». Poirot sonrió levemente. «Mi querido señor, no son tan diferentes. Para resolver un crimen hay que conocer al alma del autor». La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez Poirot lo vio, el destello de inquietud que se extendió entre madre e hijo.
y la fría indiferencia en la mirada de Evelyn mientras apartaba la comida. Había visto silencios así antes. No nacían del dolor, sino del miedo. Miedo a que la verdad, una vez dicha, no pudiera contenerse. Poirot se secó los labios con la servilleta y luego se levantó. Bueno, mañana creo que levantaremos el suelo. Capítulo 6. La segunda revelación. La mañana siguiente amaneció gris y sin viento, de esas mañanas que amortiguan por igual los sonidos y los pensamientos. La niebla se cernía sobre los jardines de Highbury Hall, e incluso los pájaros parecían reacios a perturbar la quietud. Poirot permanecía de pie junto a la ventana de su habitación de invitados, con el bigote perfectamente recortado y una postura impecable. Hastings entró momentos después, medio despierto y aún abotonándose el chaleco. «Se ha levantado temprano, Poirot», dijo con un bostezo. «¿Quiere empezar ya?» «Claro, amigo», respondió Poirot sin apartar la vista de la ventana. «Hay trabajo que hacer, y la verdad es que no espera a nadie, ni siquiera a un belga que valore su desayuno». Hastings rió suavemente. «Entonces me encargaré de que la señora Greaves traiga café y panecillos». La expresión de Poirot permaneció distante. «No, Hastings. Esta mañana el café puede esperar. Hoy perturbamos la paz de los muertos y de los vivos». A las 9, la familia se había reunido de nuevo en el estudio. Lady Ravenswood estaba de pie junto a la chimenea, con las manos enguantadas firmemente apretadas. Henry se repanchingaba en una silla, fingiendo indiferencia, pero delatándola con movimientos inquietos. Evelyn estaba sentada en el alféizar de la ventana, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo. El inspector Marsh también había llegado, llamado por Poirot. Sus pesadas botas dejaban huellas de barro en la fina alfombra. Poirot observó a la concurrencia reunida. «Señores, señoras, los he invitado porque es hora de que veamos más allá de las apariencias, literalmente». Henry se burló. «¿Te refieres a destrozar el suelo de mi padre? ¿De verdad es necesario?» Poirot sonrió amablemente. «Siempre es necesario mirar donde otros no quieren que uno mire, señor. Ahí es donde se esconde la verdad». Lady Ravenswood palideció. «Debo objetar, señor Poirot. Arthur no habría querido que su estudio fuera profanado». Poirot inclinó la cabeza cortésmente. «Respeto su opinión, señora, pero creo que el propio Sir Arthur querría que la verdad no se revelara por más tiempo. Sus secretos ya le han causado demasiada inquietud, tanto en vida como en muerte». El inspector Marsh le hizo un gesto al empleado que esperaba junto a la puerta. «Muy bien, señor Larkin, haga lo que le pide». El manita se arrodilló, rebuscando en la zona opaca del suelo que Poirot había identificado la noche anterior. Los clavos cedieron con sorprendente facilidad. Se levantó polvo al levantarse la tabla. Debajo había un compartimento hueco, pequeño, pero claramente diseñado con intención. Un murmullo recorrió la habitación. Dentro del espacio había un diario encuadernado en cuero, una pequeña caja de hojalata y un sobre doblado y manchado por el paso del tiempo. Poirot le indicó al inspector Marsh que esperara antes de tocar nada. Se arrodilló examinando los objetos con atención, con sus ojos penetrantes brillando. «Verá, Hastings», murmuró, «es exactamente como pensaba. Las tablas fueron colocadas desde abajo. Un escondite muy deliberado, pero no, creo, uno destinado a la eternidad». Levantó el diario con cuidado. Las iniciales Arkansas estaban grabados en oro. Lady Ravenswood jadeó suavemente. «Es de Arthur», susurró. Poirot asintió. «Sí, señora. Y sospecho que estas son las palabras que no se atrevió a pronunciar». Se reunieron a su alrededor mientras Poirot abría el diario, pasando páginas de anotaciones cotidianas, reuniones de negocios, cuentas, breves notas sobre la educación de sus hijos, hasta que la letra cambió, se volvió errática, casi febril. Poirot leyó en voz alta. «La voz volvió anoche. Sabe lo que hice en Calais. Creí que estaba enterrada, que el mar se había llevado su secreto para siempre. Pero el suelo cruje. Cada paso que da la cerca. La habitación se quedó fría. Hastings tragó saliva. ¡Cielos! ¿Calais? ¿Qué querrá decir?» Poirot pasó otra página. «Si Evelyn se entera, me despreciará. Henry sospecha. Debe hacerlo. Pero no puedo confesar. Lo destruiría todo. Mejor que se quede bajo tierra, en silencio». A Lady Ravenswood casi le fallaron las rodillas. «¿Bajo el suelo?», susurró. «Oh, Dios mío». Poirot levantó una mano. «Ánimo, señora. Aún no sabemos qué quiso decir. La mente culpable exagera, distorsiona. Puede que sea una metáfora. O una confesión.
dijo Marsh con gravedad. «Haremos que registren ese compartimento». No, amigo», dijo Poirot con brusquedad. «Todavía no. Actúa con demasiada rapidez. Y actuar sin reflexión es tan peligroso como la inacción. Primero, entendamos al hombre que escribió esto. Pasó otra página, en blanco, luego otra. Pero la última hoja tenía una sola línea, garabateada con tinta irregular. Si lo encuentran, estoy perdido. Si no, estoy condenado». Poirot cerró el diario con suavidad. Un hombre dividido entre el miedo y la culpa. ¡Qué humano! Henry se levantó bruscamente. «Esto es una locura. Mi padre no era un lunático acosado por fantasmas». Poirot lo miró con frialdad. «No, señor, no es un lunático, pero quizá lo atormenta algo mucho más real». Poirot abrió entonces la caja de hojalata. Dentro había varios documentos, cartas antiguas, recibos extranjeros y una pequeña fotografía. Era de una mujer joven, morena y sonriente, de pie junto al mar. En el reverso, en pulcra cursiva, estaba escrito, para A.R., con cariño, Elise. Lady Ravenswood palideció. «¿Elise? Pero eso fue...» No puede ser». «¿Quién era ella, señora?», preguntó Poirot en voz baja. Dudó. «La secretaria de Arthur, hace años, antes de casarnos, se ahogó viajando a Francia, un trágico accidente». «¿Un accidente?», repitió Poirot. «Quizás. Pero ¿por qué entonces ocultó su fotografía y escribió sobre ella como si aún anduviera por los pasillos?». Nadie respondió. El silencio estaba cargado de implicaciones. Poirot se levantó, con los ojos brillando con una peculiar satisfacción. «Verá, Hastings, los muertos suelen tener una presencia más fuerte que los vivos. No es el fantasma lo que asusta, sino el recuerdo». Se volvió hacia el inspector Marsh. «No quitaremos el resto del suelo hoy. Dejemos esas tablas en reposo por ahora. La verdad que se esconde tras ellas espera, pero aún no es momento de desvelarla». Marsh parecía disgustado. «¿Pretende retrasarlo? Con lo que hemos encontrado podríamos tener todo el piso destrozado en una hora». Poirot sonrió levemente. «¿Y entonces qué? Encontrarías polvo, quizás huesos, quizás nada, pero la mente que enterró el secreto seguiría oculta. Non, bon ami, démosle al culpable la oportunidad de revelarse. Nada expone la conciencia tan completamente como el miedo». Se dirigió a la familia. «No se mencionará este descubrimiento más allá de esta habitación. Si están de acuerdo, continuaré». Capítulo 7. El susurro en las paredes. La noche se había sumido en el silencio, y los amplios pasillos de Ashcroft Hall parecían extenderse interminablemente, resonando débilmente con el susurro del viento que se filtraba a través de los viejos cristales. Poirot se había retirado temprano, o eso parecía, pero Hastings sabía que cuando Poirot estaba tranquilo, rara vez era el preludio del descanso. A las 10:30 lo encontré sentado en el salón, con una lámpara que proyectaba un cálido haz de luz sobre su pequeño cuerpo. Tenía los ojos entrecerrados y las yemas de los dedos apretadas bajo la barbilla, una postura que había llegado a reconocer como el umbral de la revelación. «¿No duerme, Poirot?», pregunté. «No, amigo. Para dormir hay que tener la mente ordenada. Y la mía, por el momento, se parece al interior del joyero de Madame Ashcroft. Muchos compartimentos, muchos secretitos, pero ninguna llave que los abarque a todos». Me senté frente a él. «¿Crees que la muerte de Lady Ashcroft no fue un accidente?». Sonrió levemente. «Creo, Hastings, que todo en esta casa, todo fue arreglado con un propósito, incluso lo que se presenta como casualidad. Una pitillera colocada con demasiado cuidado, una puerta cerrada demasiado rápido, y una familia que esconde su corazón tras el decoro. ¡Ah! Es una sinfonía de engaños». Antes de que pudiera responder, se escuchó un sonido débil, un suave crujir inconfundible, como si algo se moviera dentro de las paredes. La mirada de Poirot se desvió al instante hacia el otro extremo de la habitación. «¿Escuchaste eso?», susurré. «Sí, mi amigo. La casa misma tiene una lengua. Susurra cuando uno escucha atentamente». Nos levantamos en silencio y seguimos el débil sonido hacia el pasillo este. La luz de la lámpara oscilaba. Las sombras se curvaban como finos dedos a lo largo de las paredes. El ruido se escuchó de nuevo, esta vez bajo las tablas del suelo de la biblioteca. Poirot se agachó, pegando el oído al suelo. «Interesante», murmuró. «El mismo suelo donde se encontraba el escritorio favorito de Lady Ashcroft. ¿Crees que alguien se esconde ahí?», pregunté con incredulidad. No, pero algo es... Quizás sea la verdad, Hastings.
y como todas las verdades prefiere la oscuridad. A la mañana siguiente, Poirot solicitó la presencia del inspector Wren en el estudio. El inspector llegó pálido e impaciente. ¿Más teorías? Supongo, murmuró. Le digo, Poirot, que esto es simplemente una disputa doméstica que ha ido demasiado lejos. Poirot sonrió con indulgencia. Ah, pero verá, mon cher Wren, la simplicidad es una ilusión. El crimen nunca es simple, solo finge serlo. Se acercó al escritorio y golpeó suavemente el suelo. Este, inspector, es el meollo de su caso. Wren frunció el ceño. ¿Crees que hay algo debajo del suelo? Poirot asintió. Creo que encontrará herramientas en el cobertizo del jardinero. Levantemos una sola tabla. De mala gana, Wren cogió una palanca y en cuestión de segundos desprendió una de las viejas tablas de roble. Debajo, envuelta en hule, había una pequeña caja de metal. Cuando Wren lo abrió, no pude evitar soltar una exclamación. Dentro había varias cartas, atadas con una cinta de seda, y un pequeño medallón dorado con una fotografía de Lady Ashcroft de joven, con el brazo entrelazado con el de un hombre que no reconocí. Poirot levantó una de las cartas con delicadeza. La letra no es suya, es la de un hombre que amó y le prohibieron amar. El inspector se burló. ¿Cartas de amor antiguas? No es un delito. No, dijo Poirot en voz baja. Pero el amor, inspector, es el principio de muchos crímenes. Guardó la carta con cuidado. No se trata de joyas ni de herencias. Se trata del pasado, algo enterrado literalmente bajo las tablas del suelo. Más tarde ese mismo día, Poirot reunió a la familia en el salón. La tensión era palpable. La señorita Evelyn estaba sentada rígida, evitando a todos con la mirada. El señor Ashcroft parecía cansado. Le temblaba ligeramente la mano mientras servía el té. Poirot comenzó con su habitual calma. «Mesdames et messieurs, he hecho un pequeño descubrimiento. Parece que Lady Ashcroft guardaba bajo el suelo de la biblioteca una caja con cartas. Cartas escritas a ella por un hombre que no era su marido». Una profunda inhalación rompió el silencio. La taza de té de Evelyn se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. «¡Mentira!», gritó. «Mi madre jamás». Poirot levantó una mano suavemente. «Señorita, no sugiero ninguna impropiedad, solo sentimentalismo. Pero es curioso, ¿verdad?, que estas cartas permanecieran ocultas. Y más curioso aún que alguien las supiera, porque alguien ha estado escuchando a través de las paredes». Miró hacia el pasillo. El mayordomo, el señor Lenton, se quedó paralizado en la puerta, con el rostro pálido. Poirot se volvió hacia él. «Usted, señor, lleva en esta casa más tiempo que nadie. Conoce cada pasillo, cada panel, cada susurro». «No sé qué quieres decir», balbució Lenton. «Ah, pero creo que sí», dijo Poirot en voz baja. «Díganos, ¿quién puso la caja bajo el suelo?» Durante un largo instante, el único sonido fue el tic-tac del reloj. Entonces, con voz quebradiza por el miedo, Lenton habló. «Su señoría lo hizo, señor Poirot, hace años. Me pidió que no hablara nunca de ello. Dijo que era una parte de su vida que quería encerrar para siempre». Los ojos de Poirot brillaron. «Y sin embargo, señor, alguien más hizo descúbrelo. Alguien que temía lo que esas cartas pudieran revelar». Lenton dudó. «No sé quién, señor. Pero 2 noches antes de morir, Lady Ashcroft me pidió que le trajera la caja. Cuando fui a buscarla, ya no estaba». Poirot asintió lentamente. «Y ahora ha reaparecido. ¡Qué bien! Alguien lo reemplazó demasiado tarde». Se volvió hacia la familia, con un tono afilado como una cuchilla. «El asesino, como ven, no es solo quien mata el cuerpo. Es quien mata la verdad, quien la oculta bajo las tablas de la memoria. Pero la verdad, mis amigos, tiene la costumbre de resurgir como el amanecer». La sala se sumió en un pesado silencio. El rostro del señor Ashcroft se había vuelto ceniciento. Los ojos de Evelyn brillaban con lágrimas contenidas. Poirot juntó las manos a la espalda. «Solo queda una pregunta. ¿Qué secreto encierran estas cartas que podría llevar a alguien al asesinato?» Miró hacia la ventana, donde la luz otoñal brillaba tenuemente en el cristal. «Eso, Hastings, es lo que aprenderemos a continuación». Capítulo 8. Ecos del pasado. La mañana siguiente amaneció gris y reticente, como si incluso el sol dudara en salir sobre Ashcroft Hall. Una fina niebla se aferraba al terreno, suavizando los límites del mundo. Encontré a Poirot ya despierto, de pie junto a la ventana de su habitación, con las manos entrelazadas a la espalda, observando cómo se adentraba la niebla.
Buena mañana, Hastings, dijo en voz baja sin volverse. Es curioso, ¿verdad? Cómo el mundo se oculta cuando quiere. Incluso la naturaleza juega con los secretos. Me uní a él en la ventana. ¿Crees que las letras son la clave? ¿Y saber? Sí, respondió. Pero la llave sola no abre la puerta. Hay que encajarla en la cerradura correcta. Y en esta casa, amigo, hay demasiadas cerraduras. El desayuno de esa mañana fue un asunto tenso. Los Ashcroft se sentaron juntos, pero no, con él uno al otro. Evelyn tenía la mirada baja, la cuchara inmóvil. El señor Ashcroft parecía vacío, hablaba poco y comía menos. El mayordomo, Lenton, rondaba como un hombre a la espera de juicio. Poirot comía con moderación, pero su mirada no perdía nada. Cada mirada, cada temblor, cada silencio se convertía en una nota de su sinfonía mental. Finalmente, dejó la taza y se secó los labios con precisión. Madame Ashcroft escribió una vez sobre el amor prohibido. Empezó con tono conversacional, un sentimiento que no es desconocido para los poetas, ni para las familias. El tenedor de Evelyn golpeó su plato. ¿Los has leído? Solo una, mademoiselle, respondió en voz baja. Suficientes para saber que fueron escritas por un hombre que hablaba francés, con un tono refinado, cuyo afecto era, como decirlo, profundamente devoto. La mano del señor Ashcroft se tensó sobre su vaso. ¿No tienes derecho? Ah, pero tengo el deber, interrumpió Poirot con suavidad. No es pura curiosidad, señor, es la búsqueda de la verdad. Verá, su esposa temía algo en esas cartas, no el amor en sí, sino lo que revelaría. El silencio que siguió fue denso y peligroso. Entonces, para sorpresa de todos, fue Evelyn quien habló. Una vez me dijo con voz temblorosa, que había alguien antes de mi padre, alguien a quien amaba, pero con quien nunca podría casarse. Pensé que era solo una historia, uno de esos recuerdos melancólicos que las mujeres cuentan cuando se sienten solas. Poirot inclinó la cabeza. ¿Y usted, mademoiselle? ¿Le preguntó alguna vez el nombre del hombre? No, susurró. Cambiaba de tema. Siempre. La mirada de Poirot se suavizó. Entonces, quizás sea hora de que dejemos que el pasado hable. Más tarde esa mañana, Poirot pidió a toda la familia que se reuniera en la biblioteca, la misma habitación bajo cuyo suelo se había encontrado la caja. El aire olía ligeramente a polvo y barniz, y la tenue luz de los altos ventanales caía como una bendición sobre el viejo escritorio de roble. Poirot colocó las cartas encima, aún atadas con la cinta descolorida. Las contempló con reverencia. Hay 12 en total, dijo, escritas a lo largo de 15 años, la más antigua, de París, la última, de Londres, fechada apenas unos meses antes de la muerte de Lady Ashcroft. El inspector Wren, que había regresado para observar el proceso, parecía escéptico. ¿Quiere decir que su señoría mantuvo correspondencia con este hombre todos estos años? ¿Ante las narices de su marido? Poirot sonrió levemente. Ah, pero no, inspector. Las cartas posteriores son de ella. Al parecer, el hombre había fallecido hacía mucho tiempo. La correspondencia se volvió unilateral, un diálogo con la memoria. Abrió una carta y comenzó a leer en voz baja. Mi querido Etienne, los años no han apagado tu voz en mi corazón. No escribo para que me escuchen, sino para recordar lo que era estar vivo. Amarte era pecado, decían, pero olvidarte, eso sería la muerte. Un silencio invadió la habitación. La expresión del señor Ashcroft se endureció, pero sus ojos delataban algo más profundo. Arrepentimiento, quizás, o culpa. Poirot dobló la carta con cuidado. Hay poesía aquí, sí, pero también dolor. Una mujer dividida entre el deber y el deseo, y una que, tal vez, confió su carga a los oídos equivocados. Se giró de repente hacia Lenton. Eras su confidente, ¿verdad? La compostura del mayordomo flaqueó. Ella me hablaba a veces, sí, de su juventud, de sus viajes. Era una mujer amable, Monsieur Poirot. Poirot asintió lentamente. Y cuando le pidió la caja 2 noches antes de morir, ¿le dijo por qué? Lenton dudó. Dijo que quería destruirlo. Un murmullo recorrió la habitación. Los ojos de Poirot brillaron. Y sin embargo, no lo hizo, porque la caja había desaparecido. Alguien ya se la había llevado. Se volvió hacia la familia. ¿Quién? Me pregunto, temería lo que esas cartas pudieran revelar. No el sirviente que las escondió, ni la hija que nunca supo su contenido, sino quizás el esposo que reconoció la letra. El señor Ashcroft se levantó bruscamente. «Basta, Poirot. Siéntese, señor.
dijo Poirot en voz baja. No acuso a nadie, todavía, pero sí. He observado que la muerte de su esposa ocurrió la noche en que finalmente exigió que le devolvieran la caja. El rostro del hombre mayor se crispó y sus labios se separaron como si fuera a hablar, pero no dijo nada. Poirot se acercó, con tono mesurado pero firme. Hay algo más reciente que estas cartas. Lady Ashcroft escribió una última nota, inacabada. La encontraron en su escritorio. Levantó una sola página, con la tinta corrida pero legible. Esta noche debo decidir. La verdad ya no puede dormir en la sombra. Mañana le contaré todo a Evelyn. Basta de mentiras. Basta de silencio. Poirot dejó la página con cuidado. Dígame, inspector, ¿le parece que eso es una mujer preparándose para quitarse la vida? Wren frunció el ceño. No, no lo hace. Exactamente, dijo Poirot. Y entonces debemos preguntarnos, ¿quién quiso silenciarla antes de que pudiera hablar? Evelyn se cubrió la cara con las manos. Esto es monstruoso, murmuró. Estamos destrozando su memoria. La voz de Poirot se suavizó. No, mademoiselle, estamos restaurando o ocultarle la verdad es dejarla morir 2 veces. Empezó a caminar lentamente. Hubo un forcejeo, ¿verdad? Cerca de la alfombra de la chimenea, donde cayó el candelabro. Pero había algo más. Cera derretida sobre la alfombra, aunque no faltaba ninguna vela. Hastings parpadeó. ¿Quieres decir que alguien usó una vela para iluminarse? O quemar algo, dijo Poirot con gravedad. Una carta, quizá. Una carta demasiado peligrosa para sobrevivir. Hizo una pausa, recorriéndolos con la mirada. El asesino creía que el pasado podía ser destruido por el fuego, pero el fuego deja cenizas y las cenizas hablan. Afuera, el viento había empezado a levantarse, haciendo vibrar los cristales de las ventanas como si se hiciera eco de sus palabras. Poirot se volvió hacia Wren. Inspector, debemos buscar de nuevo. Cada rejilla, cada chimenea, hay algo en esta casa aún no dicho y espera entre las cenizas. Se enfrentó a la familia una vez más, con voz tranquila pero firme. La verdad, mis amigos, está cerca, muy cerca, y cuando llegue, no susurrará, sino que gritar. Capítulo 9. Las cenizas hablan. El día amaneció frío y gris, con el cielo cargado de nubes que prometían lluvia. Ashcroft Hall parecía vestir el clima como un sudario. Sus altos techos y largos pasillos reflejaban el vacío. Poirot se movía por la casa con su habitual gracia pausada, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada, escrutando cada rincón como si las propias paredes pudieran confesar secretos. He ordenado al inspector Wren que examine cada chimenea y rejilla, le dijo Poirot a Hastings mientras lo seguíamos a la biblioteca. Las cenizas, amigo mío, son testigos infalibles. Recuerdan incluso cuando la mente olvida. Hastings lo miró con escepticismo. ¿Cenizas, Poirot? ¿De verdad espera encontrar la pista en un montón de polvo? Ah, pero Hastings, respondió Poirot, hasta el más pequeño fragmento puede delatar un alma. No son las cenizas en sí, sino lo que han consumido. El inspector Wren y un equipo de ayudantes llegaron enseguida, preparados para el meticuloso trabajo que Poirot exigía. Vaciaron cuidadosamente cada chimenea de la casa, retiraron el polvo y examinaron los restos. La mayoría eran comunes, restos de leña vieja o del fuego del día anterior, pero en la chimenea del estudio del ala este, Poirot se detuvo, con la mano enguantada suspendida sobre un pequeño montón. «Ah, ahí lo tienes», murmuró. Sacó un pequeño trozo de papel ennegrecido por los bordes, pero aún parcialmente intacto. Hastings se acercó más, reconociendo los restos de tinta quemada en el frágil pergamino. Poirot lo desdobló con cuidado. Era un fragmento de carta, una caligrafía distintiva, con curvas y florituras deliberadas. Solo unas pocas palabras permanecían legibles. No puede perdonar, debe ocultarse, antes de que ella lo cuente. Los ojos de Poirot brillaron. «Ah, Hastings, esto, amigo mío, confirma mis sospechas. Alguien intentó destruir un mensaje que Lady Ashcroft pretendía revelar. Pero note el cuidado. No fue casualidad. Quemaron solo lo que temían, dejando el resto atrás». El inspector Wren frunció el ceño. «¿Entonces me está diciendo que el asesino solo quemó un fragmento? ¡Qué raro!». «No es raro», corrigió Poirot con suavidad. «Calculado. Una mente que planea un asesinato rara vez es descuidada. Destruyen selectivamente
intentando ocultar lo más incriminatorio y dejando que el resto confunda. Hastings negó con la cabeza. ¿Estás diciendo que las cenizas mismas cuentan una historia? Miswi, dijo Poirot con una leve sonrisa. Cada partícula, cada rastro habla. Solo hay que escuchar con las pequeñas células grises. Poirot se volvió entonces hacia la familia reunida. Lady Ashcroft estaba sentada, pálida y temblorosa, con Evelyn a su lado, mientras Henry se movía inquieto. La mirada del detective era firme y precisa. Señoras y señores, hemos encontrado pruebas que confirman una lucha y un intento de ocultar la verdad. Sin embargo, lo más importante no es el acto de destrucción, sino la intención que lo motiva, señaló el fragmento. Esto fue escrito por alguien que temía una revelación, alguien que sabía que si la carta sobrevivía, revelaría motivos demasiado peligrosos para admitirlos. Henry apretó la mandíbula. ¿Estás insinuando que uno de nosotros intentó...? Poirot levantó una mano. No, señor. No acuso sin pruebas, pero sí observo las reacciones. La culpa, el miedo, el sutil temblor al oír hablar de fuego y cartas, delatan más que las palabras. Las manos de Evelyn se aferraron al borde de su silla. ¿Entonces nos acusan de asesinato?, preguntó con voz apenas susurrante. No, mademoiselle, respondió Poirot con calma. Ustedes son testigos como todos nosotros, pero uno de ustedes, uno alberga un conocimiento que no debería tener, y ese conocimiento ha causado desgracias. Lady Ashcroft miró a su esposo con los ojos muy abiertos. Los dedos del señor Ashcroft tamborileaban nerviosos sobre la mesa. La mirada de Poirot se detuvo en él un instante más de lo necesario. Más tarde, Poirot solicitó que se volviera a entrevistar discretamente a los sirvientes, en particular sobre la noche de la muerte de Lady Ashcroft. Clara, la criada, tenía poco que aportar, salvo un pequeño detalle que había pasado por alto. «Señor Poirot», dijo retorciéndose las manos, «vi al señor Henry en el ala este esa noche. Dijo que estaba comprobando el fuego, pero me di cuenta de que tenía las manos sucias, como de hollín o ceniza». Los ojos de Poirot se iluminaron. «Hollín, Hastings. La ceniza en las manos del culpable es como una huella dactilar, reveladora y sutil. Gracias, mademoiselle Clara. Regresamos al estudio». Poirot permaneció en silencio, contemplando la chimenea y el fragmento de carta. «Intentar quemar pruebas siempre es revelador», murmuró. «Delata miedo, urgencia y un deseo de controlar el conocimiento. Alguien intentó impedir que Lady Ashcroft hablara a Hastings, y ese alguien tuvo acceso, oportunidad y conocimiento del escondite de la carta». Hastings frunció el ceño. «¿Pero cómo sabes que no era alguien de fuera?» Poirot negó con la cabeza. «Imposible. Las cerraduras estaban intactas. No hay señales de haber forzado la entrada. Solo alguien que se moviera libremente por esta casa podría haberlo hecho. El culpable está aquí, entre estas paredes». Esa noche, Poirot pidió examinar el resto de las cartas de la caja de hojalata bajo el suelo. Las leyó con atención, en voz alta parcialmente, dejando que su contenido se asentara en la familia. «Eres mi única verdad en un mundo de mentiras. Temo que un día lo sepan y eso destruya todo. Debo ocultar lo que más amo, pues revelarlo es invitar a la ruina». Cada pasaje parecía inofensivo al principio, pero el comentario de Poirot guió a los oyentes hacia un significado más profundo. «Observen», dijo, «el patrón. Cada carta es una confesión y una advertencia. Las palabras sugieren que alguien cercano, alguien que temía la revelación, tomaría medidas drásticas si se descubriera». Los dedos de Evelyn temblaban. Así que no son solo las cartas, sino quien las conocía. Quienquiera que las supiera habría querido su silencio. Poirot asintió. «Exactamente, mademoiselle. El conocimiento es peligroso cuando se combina con el miedo, y el miedo puede llevar a uno a los extremos». Se acercó más, con voz suave pero firme. «Hemos visto fragmentos de intención, fragmentos de destrucción. Lo que queda es descubrir quién actuó y por qué. Eso, Hastings, lo descubriremos pronto. La casa misma sirve de escenario, y esta noche veremos comenzar la representación». Al caer la noche, la casa se enfrió y el viento sacudió las ventanas. Poirot permaneció junto a la ventana, contemplando el cielo sin luna. «Observa, Hastings», dijo en voz baja. «Los culpables no descansan. Actuarán o se revelarán mediante sutiles señales. Observa las sombras. Escucha el crujido del suelo. Las pequeñas células grises nunca duermen. Y en algún lugar más allá del estudio, en el silencio entre las habitaciones, creí oírlo. Un leve arrastrar de pies, casi imperceptible,
como si alguien caminara de un lado a otro con inquieta anticipación. Los ojos de Poirot siguieron el movimiento instintivamente y sonrió levemente. Sí, murmuró. El siguiente paso les corresponde a los culpables, y se traicionarán a sí mismos. Todo a su debido tiempo, mon ami. Todo a su debido tiempo. Capítulo 10. Las sombras hablan. La noche estaba inusualmente tranquila. Incluso el viento que había sacudido las ventanas durante días había enmudecido, dejando los pasillos de Ashcroft Hall en un silencio inquietante. Poirot paseaba lentamente por la biblioteca, con las manos entrelazadas a la espalda y la mirada atenta y alerta. Hastings lo observaba, percibiendo la creciente tensión en la casa. «Poirot», susurré, «parece usted expectante esta noche». «Ah, Hastings, no solo estoy expectante, sino atento. Hay que esperar a que los culpables se delaten, y hay momentos en que hasta la conciencia más firme tiembla. Esta noche es uno de esos momentos». La familia había sido convocada al salón con el pretexto de una reunión tranquila. Lady Ashcroft permanecía rígida en su silla, con las manos cruzadas sobre el regazo. Evelyn, pálida y tensa, miraba repetidamente hacia la puerta. Henry se repanchingaba en su silla, recorriendo la habitación con la mirada con una mezcla de desafío e inquietud. Incluso los sirvientes se quedaban en los bordes, susurrando entre sí. Poirot, de pie junto a la chimenea, se dirigió a todos ellos con tranquila precisión. «Señoras y señores, nos encontramos en una encrucijada. Las cartas bajo las tablas del suelo, el fragmento quemado en la chimenea y el secreto que su madre pretendía revelar. Todos estos elementos convergen en un solo punto. Y el punto, como suele ocurrir, no reside en el objeto, sino en la mente que anhelaba ocultarlo». Henry se removió incómodo. «No entiendo qué tiene que ver todo esto de las cartas con...» Poirot levantó un dedo con delicadeza. «Ah, sí, señor. Las cenizas delataban un miedo, las cartas revelan un motivo, y sus manos, Henry, tocaron tanto la carta como el fuego. Verá, uno no deja cenizas en los dedos sin una razón». Evelyn dejó escapar un grito ahogado, y Lady Ashcroft entreabrió los labios sorprendida. La mano de Henry se contrajo, delatando su compostura. Poirot continuó con voz firme pero cortés. «La evidencia es sutil, sí, pero innegable. Observe. El fragmento quemado contenía palabras que indicaban una revelación inminente. Alguien actuó para impedirla, y ese alguien estaba presente, en el ala este, con acceso tanto a las cartas como a la chimenea». Henry se levantó bruscamente, haciendo que su silla chirriara con fuerza. «Estás loco. No tuve nada que ver». La mirada de Poirot no vaciló. «La locura es para los impacientes, mon ami. No somos ni impacientes ni apresurados. Somos precisos. Y la precisión permite la observación, lo que me lleva a su comportamiento, monsieur». El rostro de Henry palideció. «¿Comportamiento? ¿De qué estás hablando?» Su vacilación, su forma de evitar las miradas de los allí reunidos, su temblor al hablar de las cartas, incluso su respiración, signos reveladores de una mente cargada de culpa. Y lo más importante, el hollín en sus dedos, confirmado por Mademoiselle Clara, indica que manejó el fuego con intención y no con descuido. La voz de Evelyn rompió el silencio. «Henry, no puede ser. Padre, madre, nunca habrían sospechado». Poirot se acercó a ella. «Señorita, la verdad, aunque dolorosa, no es un arma de destrucción. Es una luz que revela los rincones más recónditos, y si debe caer sobre alguien, mejor que sea vista que oculta». Se volvió hacia Henry una vez más. «Monsieur Henry, Lady Ashcroft no iba a morir, pero fue silenciada antes de que pudiera revelar la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. Dígame, ¿por qué temía tanto su revelación?» La compostura de Henry flaqueó por completo. Apretó la mandíbula y luego la relajó, como si se rindiera ante la inevitabilidad. Yo no quise decir... Lo habría destruido todo. Si alguien supiera lo que iba a decir, todo lo que hemos construido, padre, madre, los habría arruinado. Nos habría arruinado a nosotros». Poirot asintió lentamente. «Sí, sí. El miedo a la ruina social, un motivo común. Pero el método, señor, es sumamente revelador. ¿Por qué intentar destruir solo una parte de las cartas y dejarlas bajo el suelo durante tanto tiempo?» Los hombros de Henry se hundieron. Yo no pensé. Solo quería detenerla. Solo pretendía quemar las cartas. No quería que ella muriera».
La expresión de Poirot se suavizó levemente. Y sin embargo, actuar con miedo a menudo conlleva consecuencias que van mucho más allá de la intención. Intentó proteger y, en cambio, destruyó. La ley lo llama crimen, pero el corazón lo entiende. Lady Ashcroft se levantó con voz temblorosa. Henry, hijo mío, actuaste por miedo, sí, pero miedo sin malicia. Ahora lo veo, y aunque la ley siga su curso, sé que tu corazón no deseaba la muerte. Henry se hundió en una silla, con lágrimas en los ojos. Evelyn cruzó la habitación y le tomó la mano. Te enfrentarás a lo que tengas que enfrentar, pero al menos lo entendemos. Poirot intervino con suavidad. Queda un detalle, un último acto que debe observarse. Las cartas ocultas, el fragmento quemado, no contenían ninguna acusación directa, solo la revelación de un pasado secreto. La muerte de Lady Ashcroft fue una consecuencia imprevista de la intervención, y sin embargo, la intención importa en la observación, amigo. Al impedir la revelación, la mente culpable se reveló. El inspector Wren, que había permanecido en silencio durante todo el proceso, finalmente habló. «Poirot, ¿está diciendo que esto fue homicidio involuntario y no asesinato?» Poirot sonrió. «La ley puede definirlo así, sí, pero el alma humana, Wren, conoce los matices. El miedo llevó a la acción, el secreto al error, la culpa, inevitablemente. Por eso observamos y priorizamos la mente sobre el mero acto». Se volvió hacia la familia. «Mesdames et messieurs, la justicia la administran los hombres, pero la sabiduría la administran las pequeñas células grises. El culpable ha sido descubierto, no por la prisa ni por la ira, sino por la cuidadosa observación del miedo y la vacilación». Por un largo instante reinó el silencio. Incluso el viento exterior pareció detenerse, como si escuchara. Henry se cubrió la cara con las manos. Los sollozos rompieron la tensión. Evelyn permaneció a su lado, con una mano apoyada en su hombro. Lady Ashcroft permaneció sentada en silencio, con lágrimas brillando en sus ojos, reflejo de dolor, alivio y una profunda comprensión del corazón humano. Poirot nos dirigió la palabra por último. «Y ahora, todos podemos respirar, pues la verdad ya se conoce. Recuerde, Hastings, no son solo las pruebas físicas las que conducen al descubrimiento. La mente, la conciencia, el más mínimo temblor, estas son las herramientas del detective, y cuando el miedo se mezcla con el amor, cuando el secreto se encuentra con la preocupación, las pequeñas células grises lo revelan todo». Se acercó a la ventana y contempló los jardines. Ashcroft Hall está en silencio otra vez. Pero que quede claro, mon ami, que el silencio no siempre significa paz. Simplemente espera a que se desarrolle la siguiente historia. Hastings negó con la cabeza, con una mezcla de admiración y agotamiento. «Por Júpiter, Poirot, lo dices casi con un tono poético». Poirot inclinó la cabeza. «Ah, Hastings, la vida es poesía escrita en la locura humana. Simplemente hay que saber leerla». Y con eso las sombras parecieron alejarse de la habitación, dejando solo la tranquila comprensión de que el miedo, el secreto y la emoción humana habían jugado su papel y que, por fin, la verdad había hablado. Capítulo 11. La reunión final. La luz de la mañana se filtraba lentamente por los altos ventanales de Ashcroft Hall, dibujando largas y pálidas líneas sobre los pulidos suelos del salón. Poirot había pedido que todos los miembros de la casa se reunieran, enfatizando la importancia de la unidad y la atención. El aire era denso, cargado de expectación, como si la casa misma aguardara las verdades que estaban a punto de revelarse. Lady Ashcroft estaba sentada en su sillón favorito, serena pero visiblemente cansada. Evelyn se sentó junto a la ventana, con las manos entrelazadas sobre el regazo y los ojos abiertos y alerta. Henry se apoyó en la chimenea, en silencio, con su habitual desafío atenuado por el agotamiento. Incluso los sirvientes habían sido convocados para presenciar el acto. Su silenciosa presencia recordaba la intimidad de la casa. Poirot, erguido y con las manos entrelazadas a la espalda, observaba la sala con una calma forzada. «Mesdames et messieurs, estamos aquí hoy no solo para hablar de los acontecimientos del pasado, sino para comprenderlos, presenciarlos y poner fin a la confusión y el miedo que han reinado. Procedamos con orden, como corresponde a mentes racionales». Comenzó relatando el descubrimiento bajo las tablas del suelo de la biblioteca. Su voz era pausada y precisa, al describir la caja de hojalata oculta, las cartas que contenía
y la fotografía de Lady Ashcroft con un joven llamado Elise, su amor perdido. Cada detalle que presentaba iba acompañado de sus cuidadosas observaciones sobre las reacciones de la familia. «Fíjese, Hastings», me dijo Poirot en voz baja, «cómo cada persona recibe la información de forma diferente. Algunos se sorprenden, otros se asustan, otros se ponen a la defensiva. Sin embargo, la mente culpable no puede mantener la compostura ante el recuerdo de secretos. Observe a Henry». Henry se removió inquieto en su asiento, mirando fugazmente a Evelyn y luego a Poirot. La mirada del detective se detuvo, observando cada sutil temblor, cada microexpresión. «Sí, Hastings, las pequeñas neuronas lo notan todo». Poirot continuó, explicando el fragmento de carta quemada hallado en la chimenea del ala este, el hollín en las manos de Henry y el intento fallido de destruir la evidencia incriminatoria. «Nadie quema un solo fragmento sin intención», dijo, «ni actúa con miedo sin rebelarse». Entonces Poirot se volvió hacia las cartas, colocándolas cuidadosamente sobre la mesa. Estas cartas no eran mera correspondencia, eran confesiones, advertencias y testimonios de un amor que había permanecido oculto. Y sin embargo, el temor de que tales verdades se conocieran impulsó una acción desafortunada. Miró directamente a Henry. «Señor Henry, usted intentó proteger a su familia del escándalo. Creyó que destruir pruebas evitaría la revelación de hechos pasados, pero la mano que actúa por miedo rara vez es firme. Dígame, ¿por qué escondió las cartas antes de que pudieran quemarlas por completo?» El rostro de Henry se había vuelto pálido. Tragó saliva con dificultad. Su voz apenas se oía. Yo solo quería evitar que los vieran. No quise que ella muriera». La expresión de Poirot se suavizó ligeramente. «Ah, sí. Intención versus resultado. Una lección sutil pero poderosa sobre el comportamiento humano. Actuó por miedo, mon ami, no por odio. Y aún así, el miedo es un amo peligroso». Lady Ashcroft, que había conservado la compostura, finalmente habló. «Henry, estuvo mal, sí, pero lo entiendo. Ahora veo que el amor, el miedo y el deber pueden llevarnos a actuar de forma no deseada. Lo que importa es que se sepa la verdad». Poirot centró entonces su atención en las pequeñas discrepancias que había observado. La repentina ausencia de las cartas del estudio, el incendio parcial y las sombras proyectadas por el fuego titilante la noche del incidente. «Cada detalle», explicó, «aunque pequeño, contribuye a una comprensión más amplia. La mano que manipula la evidencia, el paso vacilante, la mirada vacilante. Todos estos son instrumentos de revelación. El comportamiento humano, señores, es la evidencia más auténtica de todas». La voz de Evelyn tembló. «¿Y las cartas? ¿Qué pasa con ellas? ¿Las leerán, ahora que lo sabemos?» Poirot sonrió levemente. «Las cartas solo dicen lo que la mente ya sabe. Leerlas en voz alta ahora añadiría dramatismo, pero no una nueva verdad. Su propósito era revelar en silencio a quien más temía la revelación, y ese propósito se ha cumplido». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Luego, con calma deliberada, se dirigió a la familia al unísono. «Mesdames et messieurs, la investigación ha concluido. La muerte de Lady Ashcroft, aunque trágica, fue consecuencia imprevista de un acto temeroso. Las cartas bajo las tablas del suelo, el fragmento quemado en la chimenea y las propias cenizas confirman la secuencia de los acontecimientos. El miedo motivó la acción, el secreto condujo al error, y la culpa se reveló no a través de la confesión, sino a través de la conducta». Se acercó a Henry. «Tú, amigo, asumirás las consecuencias de tus actos como lo exige la ley. Pero no es solo la ley la que debe juzgar. Observa, Hastings, cómo comprender la mente del culpable, cómo observar el temblor de la conciencia y la vacilación de la culpa, puede revelar la verdad con mayor certeza que las pruebas por sí solas». Hastings asintió. «Es extraordinario, Poirot, realmente extraordinario». Poirot inclinó la cabeza. «La ley castiga el acto, Hastings, pero la sabiduría discierne el porqué, y ese, amigo mío, es el propósito de las pequeñas células grises». Se hizo un silencio mientras la familia asimilaba la explicación de Poirot. Incluso los sirvientes parecieron comprender que el misterio, aunque resuelto, había dejado una huella imborrable en la casa. Lady Ashcroft, recuperando la compostura, se levantó y se acercó a su hijo. «Henry, actuaste por amor y miedo. Debes enfrentarte a la ley, sí,
pero espero que hayas aprendido las consecuencias del secreto y el engaño. A Henry se le quebró la voz al responder. Lo entiendo, madre. Nunca quise que esto pasara. Aceptaré lo que venga. Poirot, observando el intercambio, asintió con aprobación. Mire, Hastings, incluso en la culpa puede haber redención. Aunque el camino es estrecho, existe. La mente, al enfrentarse a las consecuencias de sus actos, a menudo busca la comprensión con el mismo fervor con que busca el encubrimiento. Retrocedió un paso, observando la habitación por última vez. Las cartas, las cenizas, los compartimentos ocultos. Todos fueron testigos silenciosos. Pero la mente humana, mis amigos, no puede ocultarse para siempre. El miedo y el secretismo se revelan de forma sutil, persistente e inevitable. Y ahora la historia concluye, como todas las historias, con la claridad restaurada y la justicia, casi cumplida. Finalmente, Poirot se dirigió a toda la familia con serena dignidad. Recordemos que la vida es frágil, que los secretos son peligrosos y que la naturaleza humana, aunque imperfecta, puede comprenderse si se observa con atención. El miedo es un poderoso motivador, pero la sabiduría lo modera, y las pequeñas células grises, Hastings, siempre están trabajando, nos demos cuenta o no. Mientras hablaba, una tranquila resolución pareció asentarse en Ashcroft Hall. Las sombras, antes tensas y desconfiadas, ahora parecían menos opresivas, más como el asentamiento de una casa que había sido testigo de la fragilidad humana. La familia, aunque cambiada para siempre, comprendió la profundidad de lo ocurrido, y Poirot, impecablemente sereno, se permitió una leve sonrisa, satisfecho de que la verdad, la justicia y la comprensión hubieran sido restauradas. La reunión concluyó, y Poirot, siempre pensativo, se volvió hacia Hastings. Amigo mío, nos marchamos enseguida. Ashcroft Hall nos ha hablado y hemos escuchado. Que quede como lección. La mente, aunque oculta, siempre es visible para quienes observan con atención. Y con eso, Poirot recogió su abrigo, las pequeñas células grises satisfechas una vez más, dejando atrás una casa siempre consciente de las sombras que yacen debajo de las tablas del suelo y de los corazones. Capítulo 12. La calma después de la tormenta. La tarde había caído tranquilamente sobre Ashcroft Hall. Una suave lluvia repiqueteaba contra los altos ventanales, un ritmo suave que parecía disipar la tensión de la casa. En el salón, la atmósfera era notablemente diferente de la tensa aprensión de las noches anteriores. La familia estaba sentada junta, pero separada, no por la distancia, sino por la profunda reflexión sobre los acontecimientos que ya habían dejado atrás. Poirot, de pie junto a la chimenea con la misma meticulosa compostura de siempre, observaba la casa con su mirada serena y calculadora. Mesdames et messieurs, las sombras que plagaban esta casa se han disipado. Hemos visto cómo funcionan el miedo, el secretismo y las emociones humanas, y ahora conocemos las consecuencias. Señaló las cartas y los fragmentos sobre el escritorio. Lo que hemos observado es que la verdad, aunque esté oculta, acabará aflorando. Incluso el intento más astuto de ocultar el pasado deja un rastro. Pequeños temblores, sutiles vacilaciones, huellas en las manos de los implicados. La naturaleza humana, en su complejidad, no puede permanecer en silencio para siempre. Lady Ashcroft, sentada tranquilamente, sonrió levemente. Nos lo ha enseñado usted, señor Poirot, que incluso el miedo y los errores pueden arrojar luz sobre la verdad. Poirot inclinó la cabeza. Sí, señora. Y esa comprensión es tan importante como la justicia. La ley cumplirá con sus deberes, pero la comprensión de la mente, el porqué de los actos, eso, Hastings, es el don de la razón. Hastings, sentado en un rincón con su cuaderno, susurró. Es notable, Poirot, cómo siempre ves lo que nadie más ve. Los pequeños gestos, las señales diminutas. La mente se revela de maneras que el cuerpo no puede ocultar. Exactamente, amigo, respondió Poirot. Basta con observar con atención. El mundo físico da algunas pistas, pero la mente humana, es un texto mucho más rico. El miedo, el amor, los celos, el secretismo, todo deja rastros si uno sabe leerlos. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a Henry y Evelyn. El señor Henry ha afrontado las consecuencias de sus actos, y aunque su miedo lo llevó a un desenlace trágico, actuó sin malicia. Mademoiselle Evelyn, su vigilancia y serenidad han preservado la dignidad de su familia, y Madame Ashcroft, usted ha soportado lo que muchos no soportarían, la revelación de secretos, la exposición de amores pasados
y la comprensión de que la verdad rara vez es conveniente. Henry, ahora sereno y pensativo, asintió. Ahora lo entiendo, Poirot. Creía que estaba protegiendo a mi familia, pero el miedo puede cegar hasta las mejores intenciones. Poirot sonrió levemente. Sí, esa, amigo, es la lección, que la conciencia y el miedo se entrelazan, y que las pequeñas neuronas deben estar siempre alerta. No se puede actuar sin reflexionar, pues las consecuencias imprevistas son las más crueles de las maestras. Poirot se volvió hacia Hastings con un leve brillo en los ojos. Y ahora, Hastings, nos marchamos. La casa ha hablado y nosotros hemos escuchado. Ashcroft Hall conservará sus secretos, sí, pero solo los que perdurarán. El resto, las verdades que podrían haber destrozado corazones, han sido expuestas con cuidado y comprensión. Observé cómo Poirot recogía su abrigo y su bastón, con movimientos tan pausados y precisos como siempre. Incluso en su resolución, era un ejemplo de orden y elegancia. Mi amigo, continuó, ¿no le parece curioso que la mente humana, tan hábil para el disimulo, se revele inevitablemente a través de las señales más pequeñas? El temblor de una mano, la vacilación de una voz, la más mínima evasión de los ojos. Es en estos minúsculos detalles donde encontramos la clave para comprender los comportamientos humanos más complejos. Asentí, maravillado por su perspicacia. Es casi como si la propia casa conspirara para decir la verdad, Poirot. Ah, Hastings, no te equivocas mucho, respondió. La casa, las cartas, los fragmentos, las cenizas, son testigos silenciosos, y sin embargo, cuando uno escucha, observa y razona, hablan con más claridad que cualquier confesión. Mientras caminábamos hacia la puerta, Poirot se detuvo y echó una última mirada a Ashcroft Hall. Se ha hecho justicia, sí, pero recuerde, Hastings, es la comprensión, no solo el castigo, lo que guía el corazón humano a la reflexión. El miedo siempre existirá, siempre se intentará el secreto y el amor siempre complicará las cosas, pero la observación y la razón perduran. Se alisó el abrigo, se ajustó la corbata y añadió con su elegancia característica. Y no olvidemos la lección más importante, mon ami. Las pequeñas células grises, cuando se emplean con diligencia, revelan lo que los ojos a menudo pasan por alto y lo que los oídos no pueden oír. El triunfo de un detective no reside en capturar, sino en comprender los motivos, la mente y las sutiles complejidades de la naturaleza humana. No pude evitar sonreír. Y nunca dejas de sorprenderme, Poirot. Gracias, Hastings. Pero no soy yo quien asombra. Es la mente misma. Solo hay que saber leerla. Afuera, la lluvia se había suavizado hasta convertirse en una suave llovizna. Los pasillos de Ashcroft Hall parecían más luminosos, más libres, como si la verdad hubiera aliviado un peso que llevaban en silencio demasiado tiempo. La familia, aunque marcada para siempre por acontecimientos trágicos e instructivos, había adquirido claridad, comprensión y quizás algo de paz. Poirot se detuvo en el umbral, recortando su pequeña figura contra la luz tenue. Y así, Hastings, dejamos Ashcroft Hall, que quede como testimonio. Los secretos pueden esconderse bajo las tablas del suelo, tras las cartas y en los corazones, pero hablarán, de una forma u otra. Y cuando lo hagan, las pequeñas células grises siempre deben escuchar. Dicho esto, subió al carruaje que nos esperaba, dejando atrás una casa transformada, no solo por la revelación, sino por la comprensión, y mientras las ruedas del carruaje rodaban sobre la grava, comprendí una vez más que las victorias de Poirot nunca fueron solo de detección, sino de comprensión, el arte de leer el alma humana con paciencia, precisión y perspicacia.